Y así, por ejemplo, eh, lo buscaban a Jesús los que habían participado de la multiplicación de los panes. Y dice el Evangelio que lo buscaban para hacerlo rey. Y porque querían que fuera rey uno que multiplicaba los panes y que entonces les daba de comer sin esfuerzo, sin tener que trabajar. Y, y Jesús les dice, ustedes no me buscan porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y cuando Jesús habla con la samaritana y le habla en el pozo de Jacob del agua viva, y la samaritana lo entiende como un agua corriente. Y entonces dice, eh, sería bueno tener esa agua para no venir todos los días a buscar el agua al pozo con el cántaro para llevar a la casa. Y claro, Jesús hablaba de otra agua. Y en un proceso más o menos laborioso y más o menos largo de profundización y de perseverancia en el diálogo, va a terminar la samaritana siendo una santa y un apóstol. Entonces, la gracia es, en primer lugar, la posibilidad de la amistad con Dios. Y como consecuencia es también el, eh, el don, la gracia concreta, práctica, que uno recibe como manifestación de ese amor. Y finalmente, también la actitud del que es amado, y por eso es beneficiado con un don. La actitud habitual que tiene es la de ser agradecido y de estar agradecido. Y eso también tiene que ver con la gracia. Y esto también es importante porque en esta dimensión que decíamos otra vez de la modernidad y del individualismo, las relaciones se establecen sobre una base de interés, de desconfianza y de justicia legal. Y entonces, a mí todo lo que me dan me corresponde. Y entonces, en términos de justicia, que darle a cada uno lo que le corresponde, no tiene lugar la gratitud, no tiene lugar el don, no tiene lugar la gratuidad. La gratuidad se funda precisamente en la gracia de Dios. La gracia es gratuita para nosotros. Gratuito es lo que no vale nada. En esta manera de entender las cosas desde la fe, la gracia es gratuita porque nunca se puede merecer. Nunca nadie puede ser justo delante de Dios. Y entonces, de la gratuidad fundamental de la salvación, el cristiano, el discípulo de Jesús y de su evangelio, aprende también a dar gratuitamente a los demás. El catecismo constituye a los sacramentos en su exposición
en tres grupos. En primer lugar, los sacramentos de la iniciación cristiana, del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Después, los sacramentos de curación o de sanación, el sacramento de la penitencia o reconciliación y la unción de los enfermos. Y finalmente, los sacramentos en orden a la comunión y a la misión. El sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Entonces, en las charlas sucesivas iremos considerando cada uno de estos grupos. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los sacramentos, según la fe de la Iglesia, que se funda en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, nos dice que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo y que hay en la Iglesia, como nosotros sabemos, 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia o reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de los fieles. Y entonces podemos encontrar en la economía sacramental una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Los 7 sacramentos forman así un conjunto ordenado en el que la Eucaristía está en el centro, porque en la Eucaristía se hace presente el mismo Cristo, que es el autor de los sacramentos. Los sacramentos significan 3 cosas. En primer lugar, la causa santificante, que es la muerte y la resurrección de Cristo, su misterio pascual. Después, significan el efecto santificador, la gracia. Y por fin, en los sacramentos, la finalidad última es la gloria de Dios. Por los sacramentos, el
hombre creyente se capacita para dar gloria a Dios durante su vida y participar de la gloria de Dios al fin. El sacramento es entonces un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra el efecto de la pasión de Cristo y que es la gracia, y es el signo que anticipa que anticipa la gloria futura a la que está llamado cada uno de los fieles cristianos. El signo sacramental propio de cada uno de los sacramentos está constituido por cosas, por elementos materiales, el agua, el aceite, el pan, el vino, y también por gestos, como el lavado, la ablución, la unción, la imposición de las manos. Entonces, por un lado, los elementos materiales. Por otro lado, los gestos. Estos gestos y estos elementos materiales en la sistematización que la teología hizo durante la Edad Media y que fueron sancionados por el Concilio de Trento, se llaman la materia del sacramento. Y las palabras que pronuncia el ministro son la forma. Esta manera de entender y de describir la realidad sacramental tiene que ver con la filosofía de la naturaleza de Aristóteles, su doctrina del hilemorfismo, de que todas las cosas están constituidas por un principio material, de que la materia, y por un principio formal, que es el principio de unidad, de actividad, de inteligibilidad de la cosa, que es la forma. Y entonces, en los sacramentos, los elementos y los gestos constituyen la materia, y las palabras del celebrante constituyen la forma. Y entonces, cuando al elemento, a la presencia del elemento y a la acción, al gesto, se le une la palabra, se constituye, se confecciona, por así decirlo, se realiza el sacramento que comunica la gracia.